Hola Lucas, Hola, profe, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿todo bien? Estoy esperando que me permita arrancar la asistencia. Bueno, bueno. Fresquito, che. Bueno, arranquemos. En las clases anteriores estuvimos viendo varios conceptos eh, teóricos, ¿no? ¿Qué es el software? ¿Qué es la ingeniería del software? ¿Qué es un proceso del software? Vimos en la curva de fallas, donde a través del tiempo, donde es el tiempo de obsolescencia de un sistema, este índice de fallo. Esta es la curva de fallos del software, donde empieza la línea de obsolescencia del software, las distintas reingenierías que se van haciendo hasta que queda obsoleto directamente. Esta es la forma de que evoluciona. Esto es lo que pasa realmente. Esto estaba relacionado con el tema de la problemática del software, ¿no? Todo el análisis de las fallas, de los efectos y de fallas, efectos de fabricación sería. Los tipos de software, qué tipo de software tenemos, esto está incluido en el aula. So, software de sistema, software de tiempo real, software de gestión, software de ingeniería científica y software empotrado. Internet de las cosas sería. Después, en la evolución del software, tenemos eh, las eras, ¿eh? Sistema batch, que era sistemas que se iban pasando por lote. El desarrollo a medida era la primera era. Segunda era sistema multiusuario, en tiempo real, software como producto. La tercera era el sistema de distribución, el sistema distribuido, o sea, ahí empezaron a ver empresas un poquito más grandes donde se podía tener distribuidas las bases de datos y que se comunican entre sí y que impactó en la parte del consumo. Y en la cuarta era ya es la actual, donde tenemos equipos que son potentes, que pueden correr prácticamente cualquier cosa. Sistema experto, tecnología orientada a objetos y computación paralela en lo que está en lo que surgió como nuevo. Después, ¿cuál era la problemática del software? Cuando hizo lo de errores que estaba arriba, en realidad viene después de esto. Ahí se me mezcló. Los desarrollos, ¿se acuerdan que había pasado otro power donde decía qué pasaba, cuál era lo que se creía y cuál era lo que pasaba realmente dentro de la empresa? Bueno, se refiere a eso. Bueno, esto lo estoy pasando rápido como para llegar a lo que estábamos haciendo en la clase anterior. Bueno, el modelo del lado conceptual surgió para
mejorar las prácticas en el desarrollo de software. ¿Eh? Surge de una especificación de requisitos que era como el texto que yo le mostré la vez pasada, a ver si lo tengo por acá, el planteamiento del problema. Si lo tengo, bueno, lo tengo conectado a mi disco, por eso no sé. A ver, mi disco, segundo. Bueno, no está encontrando en la ruta especificada. Ah, está escrito. Lo mandé a otra carpeta, ahora después lo busco. Que eran los párrafos estos que fuimos analizando para hacer nuestro desarrollo. A ver, en un poco le he puesto. No, no me acuerdo dónde lo dejé. Bueno, seguimos. Metodología estructurada es una de las metodologías que surgió para organizar el, el desarrollo de software. ¿Ah? Acá me faltó todo lo de ciclo de vida antes de esto. Se me mezcló. Datos, bueno, acá está lo que es un modelo de proceso, modelo de datos, modelo de eventos, modelo de procesos que son, los modelos de datos que son, los modelos de eventos que son, el ciclo de vida. Bueno, todo esto está mezclado en las diapos, se ve que se me corrieron. Voy a ponerlo bien después. El proceso de ciclo de vida se basa en normas y es cómo va evolucionando el desarrollo hasta su implementación y puesta en marcha y su reingeniería. Habíamos visto varios, ¿se acuerdan? Cascada, este según el ISO 12207, este ciclo de vida, los procesos principales de 12107 son los procesos de adquisición, suministro, desarrollo, operación y mantenimiento. Y después tenemos el ciclo de vida en cascada, donde está la ingeniería de análisis de sistemas, análisis de requisitos, el diseño, acá es donde se utiliza la metodología estructurada, orientada a objetos, prototipado, todo eso para definir el problema, la codificación del diseño, la prueba de funcionamiento, estas son pruebas que no es que se lo pone en funcionamiento ya directamente. El primero es una prueba dentro del laboratorio y después la prueba de funcionamiento. Una vez que pasa la prueba de laboratorio, pasa la prueba de funcionamiento. Y después el mantenimiento, que ya es cuando está operando el sistema, que se hace el seguimiento del cliente para que no tenga problemas del sistema en su funcionamiento. Este sería el método tradicional. Esto se llama un cascada corregido. Originalmente tenía menos ravioles y no se podía volver atrás. Se empezaba y se terminaba el proceso. Después de esto surgieron los ciclos, los modelos incrementales, donde se hacía el análisis el, del sistema, del requisito del software, el diseño preliminar, se hacía un diseño detallado, codificación y explotación y mantenimiento del sistema, y esto a su vez se repetía en un segundo ciclo de diseño desarrollado, y esto es generalmente para empresas grandes, donde voy haciendo por módulo. Primero hacía todo el módulo de venta, después hacía o el primero todo el módulo de cliente, después todo el módulo de venta, y para cada uno de esos módulos armaba esta parte del desarrollo.
enfocaba el problema más grande, el problema más chico. Después venía el ciclo de vida basado en prototipo, el problema de evolución, el problema que se planteaba acá es que generalmente el cliente no sabe qué es lo que quiere. Entonces pues se puede desarrollar un sistema ya basado en algo que no se sabe todavía cuáles son los límites. Entonces, ¿qué se hace? Se hace prototipo de pantalla o maqueta de funcionamiento, donde en base a lo que te aprueba el cliente, ahí recién empezás a hacer el desarrollo del software. Después habíamos visto el ciclo de vida en espiral, que es un ciclo de vida evolutivo, ¿eh? Que empieza acá del centro, empieza todos los pasos a llenarse. El básico es de 4 sectores, este es uno de 6. ¿Y qué incorpora este ciclo de vida que no tiene lo anterior? En análisis de riesgo? ¿Qué significa el análisis de riesgo? Que se pierde, mejor dicho, se invierte un poquito de tiempo en ver si el desarrollo siguiente es factible o no. Si tenés todos los recursos, si tenés el personal, si tenés el tiempo necesario, si tenés todo lo que necesitas de planificación y de requerimientos previos. La planificación se podría hacer desde un diagrama de Gantt de proyecto en adelante. O sea, saber estimativamente cuánto tiempo te va a durar, estimar cuánto te va a llevar cada etapa, todo ese tipo de cosas. Y el modelo en B, que no lo habíamos visto, que es también va siguiendo todos los pasos de los ravioles, yo lo fui viendo, pero después se va haciendo un testeo de capas cruzadas para, si hay algún error, poder corregirlo en forma temprana. Después tenemos el modelo de evento, bueno, que también es parecido al de prototipo. Catálogo de eventos, bueno, este es otro, historia de vida. Hacemos el seguimiento y la bibliografía para todo esto la tenemos acá. Eh, Esto es un material extraído de documentos españoles que lo hice de mi maestría. Es análisis, diseño detallado de aplicación informática de gestión de la editorial Paraninfo 2003 de García Morales. Son los autores, ¿no? De ahí sacamos el material. El modelo que vamos a ver nosotros es diagrama de flujo de datos, es un modelo de procesos, que es el primer diagrama que vamos a aprender a usar, que fue el que vimos en la clase anterior. ¿Eh? Este se basa en los requisitos que se le plantean se trata de estudiar los requisitos que necesita el sistema para comunicarse con su ambiente. Entonces, acá vamos a analizar requisitos funcionales y no funcionales. Ahí tenemos que ver qué es un requisito funcional y un requisito no funcional. El requisito funcional es el que necesitamos sí o sí para que el sistema funcione bien, para que tome la información y devuelva la información correcta al entorno, o sea, a los usuarios. Y no funcionales podrían ser, por ejemplo, que vos querés que sea accesible de un celular, que sea un diseño web. Bueno, esos son todos, ¿cómo se llama? Requisitos no funcionales. Hay alguien que tiene prendido el micrófono. El modelo de proceso conviene, mejor dicho, deriva en el requisito funcional. Es un modelo basado de arriba hacia abajo, o sea, de un modelo de lo general a lo particular, y se centra en el qué, no en el cómo. La técnica del diagrama de flujo de datos. Lo que habíamos visto en la clase anterior es el primer nivel, el nivel de diagrama de contexto, que es este que está acá, donde
vemos los límites del sistema. Vamos a tratar de ver qué tipo de grafo usan los distintos autores y vamos a ver cómo se hace los explode o la explosión de cada burbuja de proceso para definirla mejor. Esto sería un proceso general que después se lo detalla con este nivel y a su vez este nivel para cada proceso, lo que están ahí pintado en celeste, se hace un explode y equivale a otro nuevo diagrama para cada proceso. Y tiene que tener una coherencia de nombre de flujos de datos, nombre de proceso, nombre de almacenes y de entidades. Si acá lo llamamos de una forma, en el último diagrama se tiene que llamar exactamente igual el flujo correspondiente. Esto sería nivel 0, este sería nivel, mejor dicho, diagrama contexto, nivel 1 y nivel 2. Acá tenemos dos gráficos de lo mismo. Lo único que acá muestra que este le hacemos un explode, nos sale este nivel. A este, a la burbuja 2, le hacemos un explode y nos salen todas las burbujas o todos los procesos que derivan de la burbuja 2. Fíjense que este se llama nivel 0, el grafo tiene un numerito 0. En este grafo de nivel 1 tenemos cada proceso numerados del 1 al que llegue. Siempre se numera de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, por normativa. Y después cuando se hace un explode, se numera el proceso padre, punto, y el número de burbujas numerada de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Fíjense que acá hay un numerito 2, y acá tenemos 2.1, 2.2, 2.3 y 2.4. Así se van numerando. A su vez, tiene que tener una palabra o conjunto de palabras significativas de qué hace el proceso como nombre del proceso. ¿Para qué sirve esto? Porque después nosotros vamos a generar funciones dentro del sistema o procedimientos dentro del sistema, depende del lenguaje de programación que usemos, que se van a llamar así. Bueno, hasta acá llegamos a la clase pasada, habíamos hecho este diagramita basado en unos requerimientos que ya había pasado. Acá tenemos dos simbologías distintas de lo mismo. Tenemos la entidad, tenemos el flujo, el proceso y el almacén. Estos serían los símbolos y esto cómo se lo va rellenando. Y vamos a ver ahora, según distintos autores, cómo lo interpretan que deberían ser los símbolos. Estos son los distintos autores que vamos a ir viendo. Vaca es uno, el proceso es una esfera, el dato se dibuja así como un cilindro, el dato o el flujo de datos es una flecha y la actividad externa, o sea, la entidad es un rectángulo. Para James Sarson, la mayoría del software que se encuentra en Internet hoy en día utiliza esta nomenclatura, así representa un proceso, o sea, una burbuja de este nivel sería una burbuja de esta. Este autor lo representa con un cuadrado de curva redondeada donde tiene el número de proceso y el nombre del proceso principal. Esta es la forma de dibujar un almacenamiento de datos donde va numerado el almacenamiento, el flujo de información. Esto va con nombre arriba, con el nombre representativo. Y la entidad externa también es un rectángulo. Para Jordan es este que estuvimos viendo acá. Esto es nomenclatura Jordan. Es un círculo para nombrar a los procesos. En realidad Jordan dice que el número tiene que estar abajo, no acá arriba. Los datos se representan con dos líneas paralelas
y el nombre del almacén en el medio. El flujo de datos es una línea que puede ser curva, o sea, puede ser recta, curva, pero es flexible, no tiene que ser recta necesariamente. Y las entidades son rectángulos. Para Kendall y Kendall utiliza, igual que James Arson, el cuadrado con curvas redondeadas para el nombre del proceso. Para la entidad son dos curvas paralelas cortadas unidas por extremos, flujo, y la entidad externa se la representa con dos cuadrados encimados o dos rectángulos encimados. Jameson también es parecido a Jordan, pero el almacenamiento lo toma parecido al de Kendall y Kendall y al de James Arson. Lo demás es igual. Para Coad también lo único que se toma la nomenclatura de Jordan y cambia únicamente eh, el de entidades. Samples también es parecido al de James Arson, pero sin curvas redondeadas, son rectángulos. Y la entidad externa pasa a ser un óvalo, un círculo, que esto puede llegar a confundir si es que uno está acostumbrado a usar las otras metodologías, se puede llegar a confundir en el gráfico. Ahora vamos a ver cada uno de estos, qué son los procesos, qué son los datos, qué son las entidades. ¿Qué son los procesos? Acá tenemos según la distinta nomenclatura, ¿no? La más conocida. Un proceso es una función que transforma los flujos de datos de entrada en uno o varios flujos de datos de salida. ¿Tá? Es una función que tiene que realizar el sistema, descrita en el documento de especificaciones de requisitos. ¿Qué significa? Atrás de cada uno de estos hay que explicarlo. Hay software que te permite hacer doble clic y vos escribir la especificación o directamente con el código que va directamente a con un pseudocódigo tenés que escribir para, para mostrar qué hace este proceso. Tenés que explicarlo al proceso. La nomenclatura son estas tres. Depende del autor que tomes para basarte para tu nomenclatura. Eso sería el DFD proceso. Ahí está, por ejemplo, los distintos niveles. Este sería no es el de contexto, sino sería el primer explode del de contexto. Va el número y este es un ejemplo. Leer datos del cliente. Ese sería el nombre del proceso. Después, si al proceso 2 se le hace un explode, quedaría 2.1, 2.2, 2.3, así hasta donde queda. Y este sería calcular importe de venta, sería un ejemplo. ¿Tá? Un ejemplo de un proceso de nivel 4 sería, ¿por qué 4? Porque tenemos 4 números separados por puntos. Es imprimir lista de deudores. Siempre se recomienda que el sistema de capas no llegue a más de 5 niveles, o sea, hasta nivel 4. Hasta acá se puede llegar en casos muy excepcionales, o si no, tiene que resolver todos los niveles anteriores. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Qué curva? Me dicen, me preguntaron algo, o sea, háblenme porque yo estoy en modo presentación y por ahí no leo lo que van a escribir. Hagan la pregunta. Bueno, esto en cuanto a proceso. A ver, ahí no leímos esto. Los círculos incluyen el nombre, el número de identificador del proceso. El nombre debe ser un verbo o una frase que indica una acción. Estamos haciendo acciones dentro de los procesos. Y tiene que ser descriptivo. O sea, con el nombre tenemos que saber qué hace ese proceso. ¿Tá? El número puede incluir una jerarquía de acuerdo al piso que estemos de las capas, de las distintas capas. ¿A qué me refiero con capa? A esto que estaba acá arriba, esto es una capa, esto otra capa, todo esto es otra capa. ¿Ah? Acá vemos mejor, tenemos una capa, dos capas, tres capas. En la capa
3 tendríamos tantos gráficos como upload se hagan de procesos que están arriba. Sí, no escuché lo que me dijiste. Bueno, sigo para abajo. Si no hay preguntas, sigo. Ahora vamos a ver los flujos de datos. Los flujos de datos se representan el movimiento de datos, o sea, qué va de información de un proceso o de una entidad a, puede ser de una entidad a un proceso, puede ser de un proceso a una entidad, puede ser de un proceso a un almacenamiento, de un almacenamiento a un proceso. También puede ser de proceso a proceso, pasar información de un proceso a otro. ¿Tá? Esos son lo que se puede unir con una flecha. ¿Tá? Se representa el movimiento de datos, representan la visión dinámica, cuáles son los datos de entrada y cuáles son los datos de salida. Son el medio de conexión en otro componente del DFD. La representación de una flecha, las puntas tienen que tocar los objetos que están desde dónde y hacia dónde va la información y debe tener una leyenda donde se denomina, debe tener un nombre, digamos, eh, diciendo qué dato está circulando ahí. ¿Ah? No se pone todos los datos, sino que se pone el conjunto de datos como lo nombrarías. Después vamos a ver un ejemplo. Los almacenes es donde vamos a guardar la información mientras tanto. ¿Ah? Son los datos que vamos guardando, por ejemplo, una tabla de clientes, una tabla de productos, una tabla, esos son los almacenes, digamos. Los datos desde el punto de vista estático eh, hace referencia, después con esto vamos a construir después la base de datos. Tiene que ser un nombre significativo en plural y mayúscula. ¿Por qué en plural? Porque hace referencia a un conjunto de datos del mismo tipo. O sea, no va a ser cliente, va a ser clientes con la S al final, porque es un conjunto de clientes. No va a ser producto, va a ser productos y se pone mayúscula. Esto va a ser la nomenclatura a la reglamentación de cómo se construye el modelo. El almacén es una estructura simple, se define en el diccionario de datos, después vamos a ver qué es el diccionario de datos. Eh, el almacén de estructura compleja se define mediante entidad-relación. ¿Por qué? Porque vos podés tener un almacén facturas, pero que en la base de datos se va a dividir en dos tablas, factura y factura de detalle. Por ejemplo, en la factura vos tenés renglones y esos renglones tenés que grabarlo en otra tabla de detalle que esté relacionada con la factura principal, con el cuerpo de la factura. ¿Ah? A eso se refiere a estructuras complejas, que después eso se define en el diagrama entidad-relación, que es el siguiente diagrama del modelo estructurado. Con el diagrama de entidad-relación ya pues directamente hay software que te genera el código para la base de datos directamente, porque las especificaciones que se hacen ahí son muy finas en cuanto a todo lo que necesitas para crear una base de datos. Entonces tenemos almacenes de estructura simple y de estructura compleja. Acá generalmente se pone el nombre del grupo de datos, digamos, o del conjunto de datos que se está por operar con ese almacén. Bueno, las entidades externas son las entidades que, por ejemplo, proveedores, clientes, son las entidades externas. O el nombre de otro, si puede ser otro sistema, que se comunique con este, y así. Es el generador o consumidor de información del sistema. Y no pertenece al mismo sistema, es externo, está por fuera del límite del sistema.
y aparecerán únicamente en el diagrama nivel 0. ¿Tá? Se lo dibuja únicamente acá arriba. Acá arriba. Fíjense que en este caso, acá está dibujado, pues está mal. Acá está bien dibujado. Fíjense que acá tenemos las dos entidades y en el siguiente entra nomás el flujo de datos. ¿Por qué? Porque es un flow de este que está entrando ese flujo de datos. ¿Tá? Abajo. Bueno, reglas para la construcción de un DFD. Cualquier elemento del DFD debe tener un nombre que lo identifique. Es obligatorio que todos los elementos tengan un nombre. La flecha, los almacenes, las entidades y los procesos. ¿Tá? El nombre. Este flujo representa el nombre del alumno que contiene el almacén. ¿Eh? Flujo nombre. Manda nombre para que devuelva algo. Cuando no tiene nombre el flujo de salida, que en el único caso puede ser la salida de almacenes, significa que van todos los datos. Devuelve todo. Hace un volcado de tabla. Ahí. Si es que vos ves que de un almacén sale una flecha sin nombre, es porque va todo el almacén completo ahí. Para ser procesada en el proceso que está unido a un almacén, ¿no? ¿Se entendió esa parte? Si tiene nombre es qué dato está entrando, saliendo o ha sido mandado para un filtro. Si es que eh, la flecha que sale de un almacén no tiene nombre, significa que va el almacén completo, va una copia completa, una fotografía completa del almacén. ¿Por qué digo fotografía? Porque el almacén siempre es algo como una película que va avanzando en el tiempo, va agregándose, modificándose y eliminándose registros de ese almacén. En cambio, cuando hacemos un volcado, mandamos todo lo que está en ese momento. Regla de construcción 2. Los flujos de datos tienen que ser direccionables. ¿Qué significa? Tiene que tener flecha. Tiene que tener una dirección la flecha. No puede hacer una línea sin marcar la flechita para qué lado va. ¿Tá? Los flujos de datos están permitidos entre dos procesos, un proceso y un almacén, un proceso y una entidad externa, en ambos sentidos. ¿Tá? Están prohibidos los flujos de datos entre dos almacenes, no se puede pasar información entre dos almacenes sin un proceso intermedio. ¿Tá? Entre dos entidades externas no tiene sentido porque están por fuera del sistema. Y un almacén y una entidad externa tampoco. Todo se hace a través de los procesos. ¿Tá? Estas reglas, este PowerPoint está subido en el aula. ¿eh? Después para que lo vayan reviendo. Es un resumen del libro de Jurdon. Está subido el libro de Jurdon, está subido el libro de James Harrison y está subido el Kendall y Kendall en el aula. O sea, los tres libros, que los tres hablan de esta metodología, pero todos tienen su visión, digamos, están subidos en el aula. Y hay un resumen de captura de PowerPoint que lo exporté a PDF, está subido en el aula también como un resumen de Jurdon, de los aspectos principales. Las entradas de almacenes sí llevan nombre. Todo lo que entra al almacén va con nombre. Las salidas, pues, no, es el único caso excepcional que puede no tener nombre. Y eso significa un volcado de todos los datos que tiene en ese momento el almacén. Se está devolviendo a un proceso para que lo procese, para que haga algo con eso. Por ejemplo, podría ser eh, lo que se, eh, un listado de todo el padrón, una impresión de todo el contenido del, del almacén. Para eso necesitas chupar toda la información del almacén, para poder imprimir todo. Regla 7. Los flujos de datos y almacenes también se
descomponen jerárquicamente como los procesos. ¿Ah? Después, dentro de un DFD no puede haber elementos desconectados. O sea, no puede haber un proceso flotando sin que entre o que salga ni un flujo. También no puede haber un almacén sin que entre o que salga ni un flujo. Profe, ¿puede haber alguno en el que solo tenga una entrada o una salida? ¿Sí? Lo que vienen del flow de arriba, vos tenés el acceso del, del flujo que entra un proceso. Mm. Siempre entra un proceso. O que sale de un proceso y eso se representa, lo lee a dónde va en el nivel de arriba. Ah, ok, ok. ¿Tá? Si en el nivel de arriba el proceso ese que se hizo explode, que se expandió en varios subprocesos, tiene dos Ujú. entradas y dos salidas, en el nivel de abajo tiene que haber una entrada, mejor dicho, dos entradas a procesos dentro del, del subnivel, que no necesariamente tiene que ser uno solo, la entrada puede estar en cualquier lado, pero tiene que haber dos nomás, que entren sin venir de otro lado. Y tiene que tener dos salidas de uno o más procesos también hacia el exterior del diagrama. ¿Ah? Ah, ok, ok. Sí, Porque eso supuestamente se sigue en el diagrama de arriba, para dónde va la información. claro, claro. Bueno, regla de construcción, seguimos. Todo, a ver si leímos todo lo anterior. Todos los niveles de FD tienen que estar balanceados. Esto significa que si entran dos a un nivel, es porque en el nivel de arriba, antes del flow, había dos flujos que entraban a esa burbuja. ¿Tá? Y la misma cantidad de entrada tiene que ser la misma cantidad de salida. Y los nombres tienen que ser iguales para todos los flujos que saltan entre niveles. Sí o sí es obligatorio que sea exactamente igual escrito. Eso significa que sería la parte de balanceo de los niveles. ¿No? Que no haya nada desconectado tampoco en la nomenclatura. Digamos. Después, todos los elementos de un DFD deben estar escritos por medio de alguna otra técnica. Flujo de datos, almacenes, alguna de estas técnicas. Flujo de datos, almacenes, entidades externas en el diccionario de datos. Después vamos a ver cómo se escribe el diccionario de datos, le voy a subir un resumen. Procesos elementales, los del último nivel, deben estar definidos formalmente. Especificación formal, tabla de decisión o árbol de decisión. ¿Qué significa? Tenés que explicar lo que hace adentro de cada burbuja redactándolo, haciendo un esquema, haciendo una tabla de decisión o directamente poner el código que vaya adentro. ¿Tá? En los últimos niveles es obligatorio. En los anteriores se puede explicar por los subprocesos. Digamos. Es recomendable que cada proceso esté explicado. Y en el diccionario de datos los flujos de información sí o sí van explicados y los almacenes también sí o sí se definen todos los componentes del almacén y la entidad se hace un texto explicando de qué se trata. Después vamos a ver las partes del diccionario de datos o de las especificaciones de todo esto. La bibliografía entonces es análisis y diseño detallado de aplicaciones informáticas de gestión para Ninfo. Ese libro se sacó. El autor era García Morales. Lo tengo por ahí también, le voy a subir ahora. El resumen se sacó de ahí, ¿no? El resumen de las reglas de construcción de los diagramas. Bueno, en la especificación de requisitos era lo que estábamos haciendo para los diagramas. ¿Te acuerdas que partía de la entrevista o de lo que vos anotaste de las entrevistas y de la recolección de datos? Y ahí empezaba a ver qué le piden al sistema, ¿no? El primer diagrama de jerarquía, diagrama de nivel cero o de contexto, el que limita
la frontera del sistema y su entorno. Define las interfaces, o sea, ahí se va a definir qué va a entrar y qué va a salir del sistema, cómo se va a comunicar el sistema. Consta de un único proceso que representa el sistema completo y la entidad externa. Recibe la numeración 0. Esto está explicando el diagrama de contexto, ¿no? No debe representar en este nivel ningún almacén. Está prohibido poner almacenes, porque lo que queremos ver es qué información entra y sale del sistema, no cómo se almacena. El almacén es algo que lo resolvemos adentro del sistema. O sea, las bases de datos van a estar adentro del sistema. Los diagramas de niveles inferiores, el diagrama de nivel 1, el diagrama de sistema se llama, o sea, serían todos los subsistemas del sistema principal. Representa las funciones principales a realizar por el sistema y relación entre ellas. Deben ser funciones conceptualmente independientes entre sí. Por ejemplo, ventas, compra, lo que sea, depósito, administración, son conceptos distintos. Son parte de una empresa, digamos, o subsistema de una empresa, pero que son sistemas, ¿sí? Lo podemos definir como, lo podríamos ver y analizar como sistemas propios también, como sistemas independientes. Los flujos no suelen descomponerse, pueden aparecer los primeros almacenes de datos en el nivel 1, siempre y cuando haya que consuman el mismo almacén dos procesos, por ejemplo, podría ser entre depósito y venta que consuman la lista de precios o los productos disponibles a la venta, ¿tá? Entonces eso tenemos que poner en este nivel para ser visto por los dos procesos principales, ¿tá? Las entidades externas pueden aparecer o no. Eh, Según Jordan, no deben aparecer. Según James Sarson, lo repite para el nivel de abajo, ¿tá? ¿Cuáles son estas las entidades, los rectángulos? Para Jordan, entonces quedaría, fíjense, esto sería metodología Jordan y esto sería cómo lo interpreta James Sarson, pero acá está mezclado en el gráfico este, pues los procesos son rectángulos con curvas redondeadas en vez de círculos. O sea, ahí mezcló un poquito el que hizo resumen. Después, las entidades externas pueden aparecer o no. A partir del nivel 2, la numeración de los procesos se marca su precedencia. O sea, si hacemos un explode de la burbuja 1 del nivel 1, el de abajo sería el siguiente diagrama correspondiente a este explode va a ser 1.1, 1.2, 1.3 los procesos, ¿tá? Y si hacemos un explode de la burbuja 3, va a ser 3.1, 3.2, 3.3, las burbujas que estén por debajo de esto. En orden de jerarquía, se lo suele llamar así a los distintos niveles. Diagrama de contexto al nivel 0, subsistemas, el nivel 1, ¿se acuerdan que yo le había dicho subsistemas? Funciones de cada subsistema al nivel 2, subfunciones asociadas a cada uno de los elementos del sistema al nivel 3 y procesos necesarios para el tratamiento de cada subfunción para el nivel 4. Por ejemplo, acá podría ser sistema de venta para kioscos. Los subsistemas van a ser los sistemas de kioscos, se llama el de contexto. El subsistema sería compra, ventas, ¿cómo se llama? Pagos o tesorería, como quieran llamarlo, almacén y administración. Esos serían los subsistemas del kiosco. Después, a su vez, las funciones de cada subsistema. Uno podríamos tener dentro de venta, podríamos ser
métodos de pago, se podría llamar un subsistema. ¿Ah? A su vez, ese se puede hacer un explode, que sería cuenta corriente, tarjeta, efectivo, yo que sé, cheque, podría ser los métodos de pago. Y a su vez, en un nivel 4 lo que haría es procesar cada tipo de pago. ¿Ah? Por eso llegas a un nivel 4 para esa metodología. A su vez, en los niveles superiores, estás atacando otras partes del problema, ¿no? Pero eso sería un ejemplo de cuándo se llegaría a un nivel 4. Por ejemplo, si vos pagás con cheque, con tarjeta de crédito, tenés el interés de la tarjeta que te está cobrando cada tarjeta de crédito. Y tenés que eh, manejarlo después de una forma más fina abajo. Por eso llega a un nivel 4. No es necesario que todas las burbujas lleguen al último nivel. Puede ser que alguna burbuja sea necesario que se haga un explode más y otra vez que hasta acabo ya resolviste el problema. O sea, puede ser que muchas burbujas del subsistema terminen en el nivel 2 y a su vez que hayan alguna burbuja del nivel 2 que requieran un nivel 3 y a su vez de esa burbuja del nivel 3 que requieran del nivel 4. Pero acá puede ser que una burbuja no se siga haciendo explode. ¿Ah? ¿Se entendió eso? Este tiene un solo proceso general. Este podría tener 3, 4, 5 procesos. A su vez, para cada uno de estos procesos puede haber uno, dos, mejor dicho, 2, 3, 4 subprocesos para cada uno de estos arriba. Si a su vez eso tiene más subprocesos para toda la burbuja, es exponencial el crecimiento de cantidad de funciones que tenés que hacer, cantidad de detalles del sistema que tenés que programar. ¿Tá? Se te dispara el número de líneas de código y el número de funciones que va a tener que manejar tus sistemas. Bueno, esto sería un ejemplo. Acá tenemos un diagrama de contexto donde tenemos dato 1, dato 2, usuario 1, usuario 2, sistema de gestión. Esta es respuesta 1, respuesta 2. Para el siguiente nivel, el usuario entra a leer datos, los dos subprocesos. Pero el dato 1, el dato 2 se almacena y el dato 1 va a procesar datos. ¿Eh? A su vez, el proceso 2 del nivel 1 se va a representar el resultado y se va a enviar en formato de pantalla o yo qué sé, las dos respuestas. Una podría ser pantalla, la otra impresa. ¿Ah? Pero acá en el procesar datos, como salen dos flechas, va a tener por lo menos dos procesos internos. Este también va a tener dos subprocesos en otro nivel, en otra capa. Este también, porque va a tener que gestionar dos entradas y dos salidas, va a tener subprocesos. Generalmente vos te das cuenta que no podría no tener más subprocesos si tienen no más de una entrada y no más de una salida. Significa que ya no es necesario hacer más explode, lo resolvés ahí. Si tiene varias entradas y varias salidas en su proceso de flujo de datos, fija que tenés que hacer un explode de ese proceso. O descomponer ese proceso, como quieran llamarlo. ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno. ¿Sí? ¿Alguien más preguntó algo? Bueno, ahora, ¿qué era el famoso diccionario de datos que se estaba diciendo arriba? Es cómo vamos a hacer las especificaciones, cómo vamos a detallar qué va en cada proceso, en cada flujo, qué es lo que se escribe adentro, bueno, y cómo se escribe. Eso es el diccionario de datos. Todas las especificaciones que se hacen técnicamente, ¿no? Entonces sirve para recoger definiciones de todos los datos que se manejan en el sistema. Flujo de datos que entra y sale de los procesos, almacena identidad externa. Es cómo se lo escribe después el texto, digamos.
La entrada puede ser simple o compuesta, son definiciones contenidas en los diccionarios de datos. La entrada son los nombres de cada definición que vas a hacer en el diccionario. La simple se define indicando el tipo de dato que representa o enumerando los posibles valores. ¿Eh? Si va a ser numérico, entero, o por ejemplo, si es una lista de selección, por ejemplo, que sea hombre o mujer, poner los dos valores, hombre barra mujer. ¿Ah? O sea, poner las opciones que pueden llegar a tomarse para ese casillero. Digamos. Compuesta se define indicando los elementos que la componen y la forma que debe estar combinado. Formas por entrada simple y o entradas compuestas. Esto es un ejemplo. Entrada compuesta sería entrada, el nombre de la entrada, por ejemplo, podría ser persona es igual a apellido más nombre más y así se va poniendo los componentes separados por un más. ¿Ah? Y si fuera, por ejemplo, el caso que dije recién de disyunción, que sea hombre o mujer, por ejemplo, podría ser sexo, acá el nombre de la entrada, y la respuesta posible se pone entre corchetes y separado por una barra, se pone no, hombre barra mujer. Son los dos valores que puede llegar a tener si lo podemos llamar después, este elemento, campo, como lo quieras llamar después, más adelante en el flujo de información. Opcionalidad sería un componente que puede ser nulo o tener un valor. Y repetición es, por ejemplo, este está entre corchetes, significa que, por ejemplo, cuando vos decís que sea del tipo carácter y que tiene que estar, no puede ser nulo y que tiene que tener un máximo de 10 letras. Entonces se va a poner 1 adelante del corchete y 10 atrás. ¿Qué significa? Que va a variar entre 1 y 10 elementos, o sea, entre 1 y 10 letras va a tener que tener este nombre, esta entrada. Por ejemplo, le puedes poner apellidos, que va a ser una entrada a su vez de otro componente de mayor. Acá, esto se puede llamar apellido y después vos podés definir arriba que apellido es igual a caracteres alfanumérico. Acá pones dentro del corchete y pones 1 y pones 100. Significa que sí o sí no te va a permitir poner comilla, comilla, un espacio blanco. Te va a pedir 100 letras, caracteres alfanuméricos. ¿Ah? ¿Se entendió eso? Eso es repetición. Entonces, estas son las operaciones matemáticas, digamos, de conjunto que se utilizan para cada entrada. Concatenación, disyunción, opcionalidad y repetición. Acá te explica qué es cada una. Bueno, la concatenación es una tras de otra. Una entrada, después, disyunción es una entrada que está compuesta por uno entre varios componentes. Opcionalidad es un determinado componente puede estar o no en una entrada compuesta, o sea, que es un campo opcional. Y repetición es una entrada que está compuesta por dos o más componentes al mismo tiempo. ¿Ah? Ahora para los almacenes. Bueno, y los almacenes suelen ser una repetición de entrada de datos. ¿Está bien? Tiene registros o filas dentro de una tabla que podemos armar de datos. ¿No? Las entidades externas se definen por el código identificador. Las entidades simples pueden definirse como una enumeración de valores de un rango de valores. Ahí tenemos la notación que se utiliza para el diccionario de datos. Y acá tenemos el ejemplo. Composición es igual. Esto está compuesto o está formado por todo lo que siga después del igual. Inclusión significa que son los distintos elementos que componen a esta composición. La selección significa que algo que esté ahí adentro va a ser elegido para el valor
que se llame de este estilo. Iteraciones, cuántas veces se repite, y la opción que es opcional. Acá dice dato socio alta es igual a DNI socio más, ahí tenemos una composición acá, tenemos una inclusión con el más, nombre más apellido más dirección más TIF. El TIF es una iteración, o sea, se repite. Podría tener varias, eh, por ejemplo, en una factura sería detalle de la factura, esto, que sería cada uno de los renglones que va a tener la factura. Número de miembros de la familia, que es opcional, lo puedes poner o no. Y el sexo, que puede ser hombre o mujer, que es una selección. ¿Tá? Dato del alquiler, tener socio, más socio de código producto, más fecha de alquiler, más fecha de evolución. Dato del socio, tenemos acá los ejemplos de cómo utilizaríamos esto de arriba. ¿Tá? Cada uno de estos nombres son las definiciones que vamos a tener después, que vamos a tener acá arriba, donde están acá, en los almacenes, en los flujos. ¿Eh? Y esto generalmente se define con qué hace, se explica qué hace el proceso. Bueno, esto es un ejemplo. Después tengo otro PDF que le voy a subir con el detalle de cómo se confecciona el diccionario de datos para los procesos, para los flujos, para los almacenes. Un ejemplo de eso. Bueno, eso sería el resumen de lo que estamos haciendo con las reglas de, de fabricación, digamos, del DFD, diagrama de flujo de datos. ¿Y por qué vemos diccionario de datos? Porque se va generando con la descripción del DFD, se va generando nuestro diccionario de datos, con las especificaciones de esto. A ver si encuentro lo que estábamos haciendo la clase pasada, un segundo lo busco. Acuérdense de dar la asistencia, datos. Un segundo, ya estoy con ustedes. ¿Dónde? Acá está. Encontré, chicos. Bueno, si se acuerdan, este era el planteamiento de problema que habíamos hecho. ¿Eh? Era una tienda especializada en componentes electrónicos, compra su existencia una serie de proveedores y habíamos quedado que nuestro diagrama de nivel cero era este, ¿no? Logrando, tenemos proveedores, sistema de tienda y clientes. Y estos son los flujos iniciales que entran y salen del sistema en general. Para un nivel inferior tendríamos que primero copiar todos estos, a ver si puedo copiarlo, todos estos flujos de entrada, así se fabrican. Nueva diapositiva. Donde se pegan todos los flujos de entrada. Acá tenemos un flujo. Ahí tenemos un flujo.
tenemos otro flujo. Ya tenemos, yo acostumbro poner de un lado todo lo que son de entrada y de otro lado todo lo que son de salida. Para, estos son entradas, estas son salidas. Para no equivocarme después. Y ahora tenemos que diseñar los procesos para cada uno de estos flujos. Entonces, por un lado tenemos ahí esos procesos y acá le vamos a poner, para no equivocarnos, acá le voy a poner, voy a pegar un cuadro de texto y le voy a poner momentáneamente entradas. Le voy a hacer otro, acá que le voy a poner esta misma metodología, o sea, yo lo hago así, para mí es más fácil hacerlo así. Ahí pegamos todos los procesos de un lado. ¿Ah? Vamos para el siguiente, hacemos lo mismo, pegamos los procesos. Hay software que ya te hace esto. Cuando vas a hacer el flow, te queda así. Por ejemplo, el Business Analyst, el Easy Case, te hacen esto. Esto estoy haciendo yo ahora. ¿Ah? Estos son de... Ah, no, al revés. Como esto estaba para el otro lado, estos son los de entrada, los de salida, digamos, y estos son los de salida para para esta entidad, y estos son los de entrada, porque el proceso estaba acá y el cliente estaba acá. Entonces, lo que van para este lado son los de entrada. Esto lo que podemos hacer es hacerlo, mirar, ya me queda bien. Y esto también lo voy a hacer girar. Ahí va. Ahí está. Entonces tenemos toda la entrada y toda la salida. ¿Ah? Por un lado. Ahora vamos a ver qué subproceso vamos a necesitar acá, ¿no? Voy a copiar uno de estos para tener. Voy a copiar así. Voy a pegar acá. Esto saco. Y ahí tenemos proceso 1, proceso 2, proceso 3. Entonces, ¿qué subsistemas vemos acá de acuerdo a los nombres de los procesos que vamos yendo? Acá tenemos información de proveedor, lista de precio de proveedor, factura de proveedor, remita a proveedor. Entonces, ¿cómo se podría llamar? Gestión de, gestión de proveedores. Le pongo la primera letra mayúscula siempre para poder leerlo, eh, por más que no tenga espacio. Profe, Visualmente es fácil de leer. Sí, una pregunta, ¿eso de gestión de proveedor es porque, digamos, usted le nombra nomás, en este caso, lo que sería el círculo, o es porque tiene que cumplir un nombre en específico con las funciones también? no, tiene que describir qué hace ese subsistema. Ah, ok, ok. Ahí, por ejemplo, entonces, este va con gestión de proveedores, la lista de precios va con gestión de... Lista de precios podría ser gestión de compra, podría ser. Gestión de venta no podría ser. Estaba hablando con el proveedor, Ah, ok, ok. Le entendí lista precio nomás, o sea, solo. pero la lista, es la lista de precios del proveedor, en este caso. Entonces, es gestión de compra. ¿Vos para qué necesitas la lista de precios de tu proveedor? Para comprarle. Claro, pensé que era de la parte de venta ya para el consumidor.
No, no, estamos hablando de proveedores todavía. Por eso tenemos que analizar cada flujo que hace, ¿no? Ahí me está complicando. Y les voy a mostrar después esto mismo con un software, una herramienta case, cómo sería. Factura proveedor, esto es gestión de compra, y acá corresponde al- a la gestión de compra. Emito el proveedor, esto podría ser gestión de depósito. Depósito se refiere al depósito de mercadería, ¿no? Los remito es el comprobante de que entró mercadería. Entonces esto iría a la gestión de depósito. Cuando llega una mercadería, el depósito es el que reciben. Después compra el cliente, tenemos de este sistema esto lo saco mientras tanto. La gestión de cliente, carrito de cliente, va a haber otro que sea gestión de venta. Es chico con el tamaño del departamento de venta sería, ¿no? Entonces sería la compra del cliente, iría con gestión de venta. Compra del cliente, carrito del cliente también está relacionado con la compra. Entonces, después vamos a tener que gestionar en su proceso por separado que hace cada uno. ¿Sí? Este va con este, carrito al cliente, remito al cliente. Este es una salida. Estamos viendo que son salidas. Las entradas ya creo que ya agarré todas. A ver, entradas, no me quedó ninguna, me quedaron todas las salidas. Las salidas, que es Profe, factura del cliente, va de la gestión de venta. Emite una factura. ¿Ah? Sale de la burbuja una factura. Después dice existencia de producto. Este tendría que estar saliendo del depósito, ¿no? La existencia de producto. Precio del producto es de... Acá no tengo ninguno que sea... Vamos a poner que esté relacionado con venta. Después vamos a hacer un subproceso que vaya y que busque el catálogo de productos, asignación de precio, algo de eso. Podría haber una gestión administrativa que de ahí salga la lista de precios. Reserva de producto también va a ser con la venta. Pedido proveedores sale de gestión de compra. Siempre hay que conectar la flecha con el gráfico, profe, ¿por qué algunas flechas salen por afuera y otras por adentro, digamos? porque esto sale de la gestión, una respuesta del sistema. Fíjense acá, es una cosa que sale este es tu sistema, está saliendo de tu sistema, ¿viste? Claro, Y esto entra al sistema. Entonces, cuando entra al sistema va a ser una flecha que entra a un proceso. Cuando sale acá del sistema, sale del proceso. Entonces tiene que haber un correspondiente que sale del proceso. ¿Ah? Por eso claro. le puse entrada y salida. Compra Y proveedores. Esto también acá, gestión acerca de compra. del proceso ese de gestión de ventas, no era o sea, yo pensé que tendría que haber cuatro nomás procesos, si mal no estoy.
A ver, vamos a ver cuánto hay. Bueno, ahí ya tenemos la entrada y la salida, están todas unidas con algún proceso. Ahora borro esto esto era indicativo, no va para mí. Bueno, entonces podemos, vamos, para mover todo esto, ya, hacer así, voy a mover todo. Gestión de cliente, bueno, acá me faltó que acá entre un dato del cliente, ¿no? Acá tendría que haber una flecha donde el cliente me da su dato para, para poder cargarlo. Entonces, forma, acá me falta una flecha que se llame datos clientes. Y el siguiente, en gestión de cliente, a ver uno que abajo que está. Ahí está. Es bueno, buena práctica también cambiarle de color los flujos que entran y los flujos que salen. Ponerle los flujos que entran color azul, ponerle, y los que salen color verde, ponerle. Entonces es más fácil de distinguir qué flujo es ingresante, qué flujo es saliente. A ver dónde está en formato. Ahí está. Fíjense, ahora tenemos que ver cómo se relacionan estos subsistemas, ¿no? Estos subsistemas, cómo se relacionarían. Voy a poner este por acá, para que no joda. ¿Ah? Ahí está. Fíjense que a simple vista vamos a ver que gestión de proveedores eh, este podría ser, bueno, supuestamente como está pensado acá, es un proceso simple. Podría no tener un explode abajo. Y este sí, pues tiene tanta entrada y salida. Por lo menos un flujo de información por cada una de estas flechas. Lista de precios, gestión de compra, factura proveedor, compra proveedor y qué dice, pedido a proveedor. Pedir. Esto puede ser que llegue acá en vez de que llegue como una factura. Ahí sí. Lista de precios también llega acá. Y este va a informar, claro, porque factura pagada y lista de precios. Bueno, ¿qué pasa acá? Esto llega en N tiempo, en cualquier momento del proveedor o cada vez que cambia algo, le informa a gestión de proveedores que cambió algo de su relación con el proveedor. Y consumiendo información que genere esta burbuja, la compra va a seleccionar cuál es el proveedor que más le conviene y va a ser el pedido y la compra. ¿Ah? Así podría digamos que relacionarse. Y, y acá podemos tener un almacén intermedio que ya en un nivel 1 pueda ver, que sería, voy a relacionar esto, voy a poner este acá y este le voy a llamar ah, lista de precios, sería
el nombre de este almacén. ¿Ah? Y este ¿qué es lo que va a almacenar? Va a almacenar y en lista de precios a su vez va a tener para el de almacenes uno que se llama existencia productos, otra que se llame por acá, ah, no, productos, o stock, se podría llamar este. No, este es productos, existe, y este sería stock de productos. Esos son los nombres que usan los sistemas, producto y stock. ¿Qué diferencia tiene los productos? Que producto es un listado no hay productos. ¿Qué productos eh, trabajamos históricamente? Y el stock hace referencia a la cantidad actual, cantidad mínima y detalles de lo que tenemos guardado, vencimiento, todo ese tipo de cosas, de lo que tenemos guardado en el depósito. Y estas son características de cada renglón de este stock. Porque el mismo producto podría tener presentaciones distintas, digamos, de acuerdo al proveedor. Y esto se tendría que relacionar con los distintos, esto es, el primero sería alta de producto, alta en stock, y acá podríamos tener una devolución de completa, de la base completa. Si viene, si viene, vamos a ponerle otro color para que se note. Si viene sin nombre, significa que es una devolución completa. Es, lo pegué de otro color a lo que son relaciones con los almacenes. Esto también. Esto podría tener una salida hacia gestión de depósito y gestión de compras puede consumir también de productos. Ah, no, de stock tiene otro. Del stock, de todos los productos que tienen. Entonces, acá lo que podemos hacer es que este se llame stock,
mínimo. Stock de bajo mínimo, o sea, todos los stocks que están por debajo del valor mínimo que vos le pusiste para ese producto, que te devuelva ahí un listado de un filtro, lo que estamos devolviendo para gestión de compra. Entonces acá vos sabés que son faltantes, o acá le vamos a poner, es, lo podemos llamar así, faltantes de stock. ¿Tá? Entonces ahí estamos relacionando este proceso con este proceso a través del almacén, en este caso. Podría haber después otro pedido de este proceso a este con un flujo, pero hay que ir poniéndole los nombres. ¿Me entienden cómo vamos avanzando? Sí, profesor, entendido. A su vez, si a la gestión de compra le hacemos un explode, acá sería 3.1, 3.2, 3.3, porque es un explode de la burbuja 3, de punto 4, podría tener otro almacén interno que no esté en el almacén de arriba. Y tenemos que hacer las entradas de, acá en este caso, gestión del 3. Tenemos 2 salidas y una entrada hasta ahora. ¿Tá? Entonces tendría que haber una entrada y dos salidas. ¿Está bien? Ahí, por ejemplo, podría ser el justo coincidió nomás, casualidad. Pero el producto 3 tenía una entrada, que tenemos que copiarle el nombre de la entrada. El proceso anterior está, permito proveedor, le damos la entrada. Permito proveedor. Y tenemos dos salidas que son pedido proveedores y compra proveedores. Entonces, tenemos una salida que sería pedido proveedores y otra salida que sería compra, que ahí ya tenés que ver el tema de la disponibilidad de dinero, método de pago y todo eso, con la compra proveedores. Esto es pedido de verificar si tiene el proveedor o no lo que está necesitando. El otro sería, la compra ya sería con plata, estamos hablando de uno, el listado y el otro es plata. Compra proveedores, entonces iría acá. Y acá habría que ir poniendo los nombres a cada proceso, ¿no? Este almacén podría devolver acá o acá un listado completo, no es necesario poner el nombre. Pero lo que entra, sí. Esto sería alta almacén 1. Sería. Profe, ¿puedo volver a la diapositiva anterior un ratito? Quiero ver algo. Sí, un segundo. Esto sería, entonces, alta almacén 1. ¿Ah? La diapositiva anterior a esta. Sí. Estas faltan todos los procesos para unir este con este, con este, con este, con este. ¿Cómo se relacionan? Eso está faltando acá adentro. Ah, ok. Este y este ya están relacionados a través del almacén. ¿Ah? Pero los demás Bueno, procesos faltan relacionarse. Está incompleto todavía esto. Esto lo estoy analizando acá, de acuerdo a un ejemplo que encontré en internet de un diagrama de requerimiento que no lo había hecho nunca todavía, lo estoy haciendo con ustedes, acá en clase. La idea es que ustedes, ¿se acuerdan que yo les pedí que hagan que busquen una empresita donde van a hacer su sistema? Que hagan su diagrama de contexto, su nivel 1, por lo menos hasta ahí, de su problema, de lo que usted quiera analizar. Yo le estoy dando un ejemplo acá. Van a hacer el planteamiento de problema, diagrama de contexto de nivel 0 y el diagrama de nivel 1 por ahora. Esto es lo que quiero que lleguen a hacer para la clase que viene. ¿Tá? Para esto tienen los libros subidos y tienen el PowerPoint que les subí con la reglamentación de cómo se construye, todo eso. Y les subí un ejemplo también en PDF de un desarrollo de un caso completo de DFD. Te digo porque no me di cuenta y ya es casi las 3:30.
voló el tiempo, no me dio tiempo de nada hoy. Muy cortita la clase, 1 hora y media. Seguro que le exploté la cabeza hoy, ¿no? ¿Sí se entiende? Y Bueno, no tanto. bueno, Sí, se entiende. yo con que me hagan esta parte, que me hagan esto, el planteamiento del problema, y basado en su planteamiento, que me hagan esto, ya está para la clase que viene. ¿Está? Háganlo. Yo voy a subir esta clase, la voy a subir, ahora ni bien me termine de descargar, la subo al aula para que tengan de material de estudio o para material de consulta. Profe, después le podemos pasar lo que Ay, viene no le siendo. estaba compartiendo. No me di cuenta, no le estaba compartiendo. Ah, El diagrama de contexto, o sea, el planteamiento del problema y el diagrama de contexto de nivel cero es lo que quiero que bosquejen por lo menos para la clase pero que viene. eso era lo que le quería preguntar, porque nosotros hicimos ya, el contexto, no hicimos todavía el diagrama, sino el contexto de la empresa que elegimos y queríamos saber si después le podíamos pasar para que por lo menos vea qué le podemos cambiar o si está bien. Sí, pasame. Poneme Ok, grupo de fulano de tal cosa y pasame por WhatsApp. Pasame ok, un texto en WhatsApp. ¿Por qué? Porque yo ahí lo descargo en la oficina y lo leo tranquilo. Cuando no tengo está gente, ahí bueno. lo leo tranquilo. Dale, profe. Si ustedes me comparten el drive, tengo que estar entrando al drive y todo, y a veces no tengo acceso por ahí. La máquina en la oficina la descargo y lo leo ahí tranquilo. Claro, claro. Tengo más Bueno, tiempo ahí, estoy más tranquilo. bueno, ahí le paso, profe. Mucha teoría, dice acá los muchachos, se están agarrando la cabeza. Esto es la primer parte de la materia, esto es el ABC de su trabajo el día de mañana. Si ustedes no aprenden Un esto, resumen, ¿no era? esto es resumen. El libro de Jordan tiene 800 hojas. El de James Sarson tiene, creo, 600 y pico. El Kendall y Kendall tiene 1000 y pico de páginas en la versión que yo tengo de digitalizada. Por eso le digo, le estoy haciendo resumen de 2000, 3000 páginas en esto que le expliqué recién. Tienen los libros ahí para empezar a leerlo. Yo les recomiendo que lo lean. Arrancamos con la universidad, empezamos con la exigencia universitaria. Ustedes están en segundo, ya no son más chicos de primero. Pregúntenle a los chicos que se están recibiendo y eso, cuántos libros leen por materia. Fácil de te comer 4 libros por materia. Tenés que saberlo encima, no hay que leerlo, saberlo. Bueno, chicos, lo dejo ir por hoy. El que quiera pasarme material, voy a hacer todo lo posible para leerlo para el viernes. Yo mañana viajo al interior, así que voy a tener poco tiempo, así que si pueden pasarme hoy, entonces hoy me tomo un tiempito de leer todo lo que pueda, o si no, el viernes a la mañana voy a leer el material ese, pues mañana no sé si voy a tener tiempo. Encima llego y tengo una clase con la gente de tercero, así que muy probable que no tenga tiempo mañana, pero pasado sí, o hoy a la tarde. Entonces pasen lo que tengan, en algún documento de Word, así me lo pasan con el nombre del grupo, entonces yo sé de quién es, y vemos a ver que si le hago alguna corrección, o la corrección se la doy en clase después la próxima, la próxima clase. Bueno, profe. Bueno, un gusto como siempre, chicos. Nos vemos la Dale, próxima profe. clase. Nos vemos. No se olviden de marcar el presente. Hasta luego. Dale, profe, hasta luego. Nos vemos la próxima.